Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Mario Valero. Me toca defender la tercera parte del minicurso de patología lumbar. Bueno, en este minicurso lo que vamos a intentar explicar, voy a intentar haceros llegar es un poco el comportamiento que puedo tener la marcha en las dolencias lumbares y qué vinculación puede tener esa marcha, ese procedimiento de patrón de marcha en cuanto a la pisada puede tener en las dolencias de patología lumbar, así como qué vinculación puede tener tanto el tobillo, lógicamente, como estructura importante a la hora de hacer una buena mecánica de marcha, como la rodilla, así como la cadera sobre las dolencias de espalda y sobre todo sobre los problemas que actualmente tienen muchísimas de las personas que vienen a trabajar conmigo en cuanto a patología lumbar se refiere. ¿De acuerdo? Bueno, en este sentido os tengo que comentar que este minicurso es parte de un pequeño extracto de una presentación que hicimos en uno de nuestros módulos de trabajo, en los cuales pues, se ponía de manifiesto la vinculación entre la dorsiflexión de tobillo, así como la pisada o el procedimiento de pisada y la mecánica de pisada, con la dolencia de lumbares, tanto con posición de rodilla como con posición de cadera. ¿Vale? Se medían varios ítems y se tenían en cuenta varias consideraciones, entre las cuales estaba pues, el timing de cada una de las estructuras, así como por ejemplo la angulación que tenía cada una de estas angulaciones, cada una de estas estructuras a la hora de hacer el estudio pertinente. ¿De acuerdo? Bueno, podemos decir que a partir de aquí se podría comentar qué afectación tiene la marcha en cuanto a la patología lumbar de una manera muy concreta, haciendo, pues, lógicamente, un resumen de todo lo que se podría argumentar en cuanto a que se sabe y se puede tener en conocimiento que si reducimos el ron del tobillo, se afecta la biomecánica de las fases de choque del talón y de despegue del pie durante la marcha, ¿vale? A ver, una cosa muy importante que habría que tener en cuenta aquí es saber o tener una pequeña noción de cuáles son las fases de la marcha, por lo que yo os animo a que os visionéis cualquiera de los minicursos que ha subido mi compañero Sergio Ballesteros y que empecéis a vincular todo lo que él comenta en cuanto a los diferentes timings, las diferentes fases que hay, así como los traslados de carga que se generan desde la zona central del cuerpo en cada una de esas fases y en las fases de los apoyos, tanto en una pierna como en la otra, para que intentéis entender un poquito mejor e intentemos aclarar un poquito mejor qué relación podría existir o qué relación existe entre esta mecánica deficitaria de la marcha y un dolor lumbar, ¿vale? Como os comentaba al principio, este tobillo afecta la biomecánica en la fase de choque del talón y del despliegue durante la marcha, ¿de acuerdo? Que es una de las fases que tiene, como os comentaba, la marcha. ¿Qué pasa? Pues podemos comentar que la tirantez del tendón de Aquiles puede impedir la fase de choque del talón y lógicamente puede existir menos distancia para absorber la fuerza de los pasos, ¿vale? Esa absorción de fuerzas se debe entender como la capacidad que tiene el individuo de gestionar su carga en el traslado de cargas de un pie a otro, ¿de acuerdo? De forma parecida, la tirantez de los músculos del compartimiento anterior puede impedir la absorción de fuerzas en el retropié, es decir, tanto la cadena anterior como la cadena posterior de nuestro tobillo se ven directamente afectados a la hora de hacer una mala mecánica de la marcha. Por lo tanto, como el cuerpo es muy sabio y el cuerpo siempre va a hacer lo que en principio le ordene la cabeza, eh, utilizando el menor gasto calórico y siendo lo más eficaz y eficiente posible, si no puede llegar de una determinada manera por una restricción que haya en el tobillo, llegará de otra. En ese sentido se generarán compensaciones que pueden afectar perfectamente a la mecánica de la marcha, por ende puedan afectar desde el tobillo a la estructura superior que sería la rodilla, ¿vale?
sacando a un plano accesorio la rodilla para poder generar los grados que tiene que generar a la hora de que se genere una buena pisada y que se genere un avance correcto o un impulso correcto, ¿vale? Y por lo tanto también nos puede afectar a la cadera, que lo veremos un poquito más adelante, a modo de pincelada en este sentido, ¿vale? ¿Cómo podemos empezar atacando a una persona que tiene patología lumbar, con dolor o molestia crónica y que estamos observando que tras una fase de observación, lógicamente, y de valoración funcional previa que, como es evidente, se debe realizar a toda la persona que se ponga en nuestras manos y que tenemos estructurada en nuestro sistema de trabajo, debemos observar que se produce una mala mecánica de pisada y por lo tanto debemos empezar a corregir esa mala mecánica de pisada. No significa esto que la persona que tenga mala mecánica de pisada va a tener dolor lumbar, pero sí podemos asociar que una persona que tiene dolor lumbar puede habitualmente tener una mala mecánica de pisada. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos empezar a trabajar con esta persona? Pues como os comento aquí, como cito aquí en negrita, pues haciendo correctivos de tobillo, ¿de acuerdo? Estos correctivos de tobillo los hemos visto en varias de las formaciones que habéis hecho con nosotros y en varias de las formaciones que hace Qualismotus y que últimamente estamos haciendo vía Academy y que estáis viendo todos nosotros, ¿vale? Tiraríamos un poquito más para arriba y nos iríamos a la articulación coxofemoral. Bueno, ¿por qué nos pasamos la rodilla si hemos mencionado la rodilla que se puede ver afectada? Bueno, según los estudios de vinculación entre las tres articulaciones que estamos tratando hoy, tobillo, rodilla y cadera y dolor lumbar, la que menos vinculación y porcentualmente afectación tiene en cuanto a la mala mecánica de la rodilla, en cuanto a la flexión y el dolor del lumbar, es ella, ¿no? Es la rodilla. La rodilla, al fin y al cabo, es una articulación que habitualmente lo que va a generar es que la persona pueda hacer determinados gestos, ¿vale? Siempre dependiendo de las dos estructuras que comportan la pierna, que son la estructura inferior y la estructura superior, ¿vale? Como estructura inferior nos vamos a encontrar el tobillo, una estructura compleja que tiene bastantes restricciones y por consiguiente bastantes afectaciones, y una estructura superior como es la cadera, que sería a nivel comparativo una estructura parecida al hombro, ¿de acuerdo? El hombro tiene más rango de movilidad, la cadera tiene algo menos de movilidad, pero es una estructura que tiene bastante movilidad y por ende se pueden generar también bastantes limitaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa cuando hemos comentado que la rodilla puede salir a plano accesorio? ¿Qué significa? Bueno, significa que si en un determinado gesto, como puede ser un paso, una zancada o el mero hecho de hacer el gesto de subir o bajar una escalera, si la cadera tiene restricciones de grados de movilidad o el tobillo tiene restricciones de grado de movilidad, será la rodilla la que compense esos grados de movilidad entrando a plano accesorio. Por consiguiente, tras estudios realizados se ha comprobado que efectivamente que la rodilla, cuando se genera un valgo de rodilla, no es un valgo de rodilla problema estructural de la rodilla, sino que en un alto porcentaje puede ser generado tanto por por un déficit de movilidad de tobillo o por un déficit de movilidad en la articulación superior en la cadera. Es por eso que pasamos a la articulación coxofemoral, articulación a tener en cuenta, muy cercana lógicamente a lumbares y por consiguiente cuanto más cercana esté, más posibilidad tenemos de que sea una de las que más importancia tiene a la hora de tener en cuenta para intentar mejorar que esa patología lumbar vaya desapareciendo, ¿vale? Se puede comentar que en la extensión de la articulación coxofemoral está limitada por los músculos ilíaco y psoas, ¿vale? Tanto el ilíaco como el psoas. Cuando se produce la extensión de rodilla,
la flexión de la articulación coxofemoral se limita por los músculos isquiotibiales. Entonces, lo que nos está diciendo es que esta articulación coxofemoral se moviliza en la cara anterior por el ilíaco y el psoas y en la cara posterior principalmente por los isquiotibiales. ¿De acuerdo? Como la pelvis constituye los cimientos de la columna vertebral y lógicamente apoya perfectamente la columna sobre la pelvis, la tirantez de los flexores o extensores de la articulación iliofemoral debe afectar a la integridad de la columna, ¿de acuerdo? Como es lógico. Es decir, si tenemos una estructura que está apoyada sobre algo que no es estable, esa estructura pues, se va a ver afectada y lógicamente el error irá de abajo arriba como viene siendo habitual, ¿de acuerdo? Los músculos que cruzan la articulación coxofemoral pueden verse como cabestrantes, como se está comentando a lo largo de la presentación. Y estos cabestrantes controlan la posición de la pelvis, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si uno de estos cabestrantes está demasiado tenso o está demasiado elongado, la persona afectada tendrá dificultad para controlar esa posición de la pelvis con la musculatura del tronco, ¿vale? Es por eso que a partir de estos pequeños déficits que nos puede generar tanto una mala tensión o contratensión entre ilíacos psoas y músculos isquiotibiales, principalmente, como flexores y extensores de la articulación iliofemoral, deberíamos generar un buen control motor tanto de los grupos anteriores como de los posteriores, así como un buen trabajo de core, ¿de acuerdo? A ver, el trabajo de core, la caja core, nosotros entendemos el core como la zona central, ¿de acuerdo? La caja o el mástil que sustenta todo nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entendemos como core tanto recto abdominal como oblicuos, como transverso, como glúteos, ¿vale? Y toda la estructura que va insertada en la articulación coxofemoral, porque al fin y al cabo las movilizaciones de la articulación coxofemoral y la transmisión de fuerzas que se generan a través de ella están directamente relacionadas con un buen trabajo de core. Si no tenemos un buen trabajo de core que gestione toda esa transmisión de fuerza y que nos estabilice, poco vamos a poder hacer en cuanto al control que podemos ejercer o que debemos ejercer sobre la estructura que estamos tratando, que sería la posición de la pelvis, para generar que esas posibles presiones sobre las lumbares, de la L1 a la L5 o incluso la zona sacra, vayan desapareciendo muy poco a poco con la corrección postural que se pueda generar a través del trabajo de core. Vale, ¿qué trabajo de core se puede realizar para poder mejorar todo esto? Bueno, principalmente tenemos que pensar que a la persona que le vamos a hacer cualquier tipo de readaptación y que tiene dolencia lumbar, debemos tratarla de manera que esté lo más cómoda posible. ¿Y qué posición es la más cómoda posible? Pues tumbada hacia arriba, ¿vale? En posición supino. Vale, y desde ahí debemos intentar trabajar o activar el core a través de diferentes propuestas que también nos hemos hecho en otros minicursos. Manuel Barea, por ejemplo, hizo una propuesta muy buena en uno de sus minicursos en cuanto al core y la importancia que tiene tanto en el miembro inferior como en el miembro superior. Y estos trabajos de core, pues estos protocolos de trabajo de core vienen dados pues, por una buena realización, una buena compactación a través de ejercicios de deadbug, por ejemplo, para pasar por rolling patterns o para pasar por ejercicios de gateos o empujes, ¿vale? Todo esto, como os comento, podéis echarle un vistazo al minicurso de mi compañero Manu Barea y veréis cómo encaja perfectamente la propuesta que se debería hacer para intentar mejorar las tensiones generadas, sobre todo entre ilíacos psoas y isquiotibiales, quitarle tensión a todas estas estructuras y, lógicamente, mejorar la postura de la pelvis
cosa que ayudará a la mejora, a su vez, de la dolencia lumbar, ¿vale? Podemos seguir comentando que la articulación coxofemoral y esta tirantez de los músculos, como estábamos diciendo, de psoas ilíaco, incluso recto femoral, puede causar hiperlordosis en nuestro paciente, ¿de acuerdo? No significa que una persona que tenga tirantez en el psoas o en ilíaco, en el recto femoral, tenga sí o sí hiperlordosis, pero sí bien es cierto que todas estas tiranteces de las estructuras al final lo que van a hacer es generar que esa pelvis pues vaya a una posición no neutral y que se vaya produciendo una hiperlordosis en nuestra espalda, ¿de acuerdo? Es decir, una desaparición de esa pequeña curvatura que tenemos que tener en la zona lumbar. De la misma forma, la tirantez de estos isquios puede borrar la curva lumbar y causar espalda plana, ¿de acuerdo? Entonces, la tirantez de los flexores o extensores de la cadera limitan gravemente la eficacia de la musculatura abdominal, aunque estos músculos sean muy poderosos para proteger la columna y reaccionar ante fuerzas a las que pueda someterse, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que saber que tanto la tirantez del psoas como el recto femoral o del ilíaco pueden generar una hiperlordosis, ¿vale? Es decir, llevarnos una cadera a posición no neutral anteriorizada, y de la misma forma la tirantez de los isquiotibiales puede borrar la curva lumbar, ¿de acuerdo? Es decir, se genera una especie de retro de cadera y causar una espalda plana, que es muy común en la gente que tiene dolencias lumbares. Principalmente se puede observar que la patología de las personas que tienen dolencia lumbar en un altísimo porcentaje entran dentro de estos dos patrones, ¿de acuerdo? Están dentro de estas dos figuras, tanto gente que tiene hiperlordosis como espalda plana, ¿de acuerdo? Todo esto en una primera valoración estática, una valoración visual, nos hará tomar conciencia, hacernos una idea de que efectivamente puede ser uno de los problemas que debemos atacar para poder mejorar esas dolencias lumbares, ¿vale? Evidentemente la forma de trabajo sería pues con trabajos de core, como hemos comentado anteriormente, porque al final tanto en una como en otra debemos intentar buscar una movilidad de esa cadera para generar control motor sobre ella, que la persona sea consciente de controlarla, y a través de trabajos de core acompañados sobre todo de lo que acabo de mostraros ahora, del patrón respiratorio, gran olvidado, nos ayude a la mejora del dolor, ¿de acuerdo? ¿Por qué el gran olvidado? Bueno, pues el análisis del patrón respiratorio es el gran olvidado porque no se tiene muy en cuenta a la hora de diferentes trabajos, y es una de las cosas que todo paciente y toda persona que se ponga en manos del profesional de la salud y del entrenamiento personal debía controlar, ¿vale? Controlar las maniobras esenciales como el drawing, el hollow o el bracing son importantísimas para que después se pueda generar fuerza sin trabajar en apnea, y que sepamos transmitirle a nuestro paciente, o nuestro cliente, que tiene que saber disgregar un trabajo diafragmático de un trabajo transversal a la hora de generar fuerza. Muchas de las personas que se ponen a trabajar en nuestras manos generan apnea a la hora de generar fuerza, y el trabajo en apnea no es nada beneficioso para el cuerpo. Es decir, tenemos que intentar enseñarles a nuestros clientes que deben generar fuerza, pero manteniendo la respiración. Si bien es cierto que en algún momento determinado, en disciplinas deportivas determinadas y en momentos puntuales, se generan apneas para generar un bloqueo de la estructura central brutal, sobre todo a la hora de hacer pues, movimientos olímpicos o alguna cosa que tenga que generar muchísima fuerza, no es recomendable para nada que esto se convierta en asiduo, ¿de acuerdo?
Entonces, una de las cuestiones que tenemos que trabajar desde el principio con la gente es el patrón respiratorio y la activación transversal que genere, lógicamente, un empuje desde la parte anterior hasta la parte posterior con el principal objetivo de intentar que la caja central expanda y, por consiguiente, las estructuras interiores se recoloquen en posiciones neutrales. Vamos a ver, esto no es una varita mágica, esto no es fácil, debe ser un proceso lento de trabajo, pero sí bien es cierto que para ganarle tiempo al tiempo debemos ser capaces de transmitir de manera eficiente y eficaz lo que queremos que nuestro paciente haga y que trabajen en casa para que mejoren más rápidamente, ¿de acuerdo? Una mala mecánica de la respiración lleva implícito un mal comportamiento del diafragma, tal y como se ha adelantado anteriormente, y por lo tanto sus puntos de anclaje y las musculaturas adyacentes se ven seriamente afectadas, llegando a la afectación dorsolumbar. De ahí que las maniobras respiratorias se conviertan en una herramienta indispensable para poder mejorar en cuanto a las dolencias lumbares. ¿De acuerdo? ¿Qué resumen podríamos hacer de todo lo que hemos expuesto aquí? Bueno, pues el resumen principal que vamos a hacer aquí es que hemos comprometido, o hemos visto comprometido cómo una mala mecánica de tobillo lleva implícito habitualmente una salida de plano accesorio de la rodilla, o una mala mecánica de cadera lleva implícito una mala salida de plano de la rodilla, y por lo tanto pueden ver afectada la pisada y por consiguiente pueden generar a través de esas diferentes estructuras descompensaciones a nivel dorsolumbar. Por tanto, deberemos intentar corregir esa mecánica de pisada, ¿vale? Para ser consecuentes y adelantarnos por lo menos a la posibilidad, si no tiene molestia alguna, de que una mala pisada genere dolencia lumbar, ¿vale? Asimismo, hemos visto cómo el patrón respiratorio debe estar acompañado en todo momento en el trabajo de mejora de la de la puta mierda, tío, se me ha ido, vale, bueno, tengo que hacer.